Edgar Allan Poe, su personalidad, su obra. La muerte de una mujer hermosa es sin duda el tema más poético del mundo. Edgar Allan Poe fue uno de los escritores, críticos y periodistas más influyentes en la literatura actual. Un genio en definitiva. Sus obras se han caracterizado por presentar distintos estilos dentro de una misma línea central, que es el terror. Además, el contenido de sus textos se relaciona con experiencias de su vida personal. Entonces, es interesante escarbar en su infancia y juventud para hallar respuestas del cómo y por qué escribía así sus obras. Personalmente, es uno de mis escritores favoritos por la forma en la que redefine el género del terror, y mediante este ensayo intento mostrar mi visión sobre el autor y sus diferentes estilos representados en algunas de sus obras. Allan Poe nació en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809. Sus padres eran actores, así que no tenían mucho dinero y viajaban constantemente. Su padre fue alcohólico y abandonó a su familia cuando Edgar tenía tan solo 1 año de edad. Su madre murió en 1811, dejando a Edgar y a sus 2 hermanos en la orfandad. Nuestro protagonista fue adoptado por los Allan, una familia en Richmond que, por un tiempo, se marchó a Inglaterra gracias a un negocio, y cuando este cayó, volvieron a su país de origen. Desde esta época, Poe ya mostró una gran capacidad de argumentar sus puntos de vista. Al final enfermó de tuberculosis, una causa de muerte muy común en esos tiempos. Su madre murió de esta enfermedad, su esposa murió de esta enfermedad, ya que en esos tiempos era algo muy doloroso y la persona que lo contraía sufría mucho. Esto es algo que marcó la forma de escribir de Edgar Allan Poe, siempre mostrando muertes dolorosas y muy sufridas, como se puede ver en su cuento El gato negro. Alzando un hacha, olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano, lancé un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal si lo hubiera alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Su intervención me llenó de una rabia aún más demoníaca. Me solté de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Poe, 1843. En fin, su infancia y sus futuras experiencias formaron su personalidad singular que lo marcaría de por vida. Existen cartas de sus compañeros de colegio que muestran un poco sobre su personalidad. Varios testimonios de profesores y compañeros indican que Poe fue un buen estudiante, pero era una persona que siempre andaba a la defensiva. No tenía muchos amigos y consideraba que la escuela era una miseria para él. Gianmarco, 2012. También se comentaba que creía totalmente en sus capacidades y se consideraba a sí mismo como un genio. Este escritor se mostraba melancólico y era una persona depresiva por causas evidentes, ya que su vida fue una completa desgracia. Perdió a sus padres a temprana edad, a su madre adoptiva en muy poco tiempo y a su joven esposa. Considero que esto hizo que desarrolle su personalidad singular y lo llevó al alcoholismo. Pero ¿cómo se veía esto en su escritura? Por ejemplo, en el cuento El gato negro se reflejan ciertos rasgos de su personalidad. El personaje principal es alcohólico y exhibe sus pensamientos y estado emocional. También en el cuento El corazón delator se muestra la inestabilidad emocional del protagonista, lo carcome la culpa y lo lleva a la perdición. De igual forma, pienso cómo afectó al desarrollo de su personalidad su nivel socioeconómico. A mi parecer, sus problemas familiares fueron la causa principal de sus conflictos emocionales. Era todo lo que lo consumía por dentro, aunque puede que sus problemas económicos contribuyeran incluso a que se sumergiera en el alcohol.
Por otro lado, El hombre de la multitud es una obra que Poe utiliza un estilo diferente. En primer lugar, creo que es necesario ver un poco de historia que nos muestra este cuento. El protagonista está en un café de Londres. Es importante recalcar que el protagonista se mantiene en el anonimato durante toda la historia. Él nos cuenta que últimamente ha estado enfermo, pero ya ha recuperado. Desde la ventana empañada por el cigarrillo que fumaba, empieza a ver a la multitud que recorre las calles londinenses. Pronto realiza una inspección a cada persona que ve pasar y determina ciertas clases sociales o jerarquías entre la gente que recorre la avenida, hasta que ve a un viejo. Estaba escudriñando a la multitud con la frente pegada en el cristal, cuando de pronto apareció ante mi vista el rostro de un anciano de unos 65 o 70 años de edad, que inmediatamente atrajo y absorbió toda mi atención a causa de la peculiar idiosincrasia en su expresión. Poe, 1840. En esa parte del cuento, el protagonista se obsesiona y empieza a perseguir al anciano durante 2 días. Recorre todo Londres, hasta los rincones donde reina la pobreza y la criminalidad. Finalmente, después de 2 días de persecución, culmina su relato afirmando que ese viejo es el arquetipo y genio del crimen. Se niega a estar solo, él es el hombre de la multitud. Este cuento todavía pertenece al género del terror, pero no se muestran tantos rasgos personales, ni trata de muerte ni asesinatos, sino que redefine el concepto de modernidad a través de la criminalidad. Ahora, para entender cómo este concepto fue construido, hay que inspeccionar la obra de Baudelaire, el pintor de la vida moderna, que establece una similitud entre los protagonistas de estas obras. El señor G, en El pintor de la vida moderna, prefiere mantenerse en el anonimato, al igual que el protagonista del hombre de la multitud. Con esto aclarado, se puede ver cómo el señor G amaba a la multitud de París. Era un partidario de la modernidad, no estaba de acuerdo con que lo antiguo era lo perfecto. Él creía en que siempre lo perfecto y lo bello va a ir cambiando según los tiempos, o sea, estableció que la belleza es transitoria y no perpetua. Al examinar a este pintor, podemos decir con certeza que él es un hombre de mundo, alguien a quien le interesan todos los pensamientos y cosas que suceden en este planeta. Es una persona muy curiosa, lo que lo motiva a ser un hombre de mundo. Aquí hallamos una similitud con el personaje del hombre de la multitud, alguien muy curioso que examina a cada persona que ve. Esta curiosidad se ve mejor plasmada en la persecución que arma para investigar al enigmático hombre de la multitud. Finalmente, Baudelaire dice que el señor G viaja a España, a Turquía, a Crimea y a Bulgaria, pero estos viajes no son en vano y sin sentido. Más bien, el pintor busca la modernidad, que es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Baudelaire, 1995. Estas palabras son lo que busca expresar el poeta francés, las que dan paso a grandes manifestaciones en la literatura del siglo XIX. Como se puede evidenciar, mi ensayo expone 2 diferentes temas: la psicología de uno de los mejores escritores de la historia y la influencia que éste creó en obras que redefinieron el concepto de modernidad. La más notable, el pintor de la vida moderna. Entonces, para concluir con este ensayo, expongo 2 puntos de vista. En primer lugar, puedo decir que la triste vida de Edgar Allan Poe, llena de desgracias y plagada de muerte, influyó totalmente en su forma de escribir. También su personalidad melancólica y depresiva lo llevaron a beber mucho alcohol y posteriormente a su muerte, pero nos dejó uno de los legados literarios más importantes del siglo XIX. Y en segundo lugar, su cuento, El hombre de la multitud, analiza perfectamente la modernidad presente en las urbes, no solo de Europa,
sino del mundo, como algo transitorio y fugitivo que siempre irá cambiando, concepto influenciado por uno de los grandes de la literatura, Edgar Allan Poe. Gracias.